Hola, artista emocional, ¿cómo estás? ¿Tienes hijos o alumnos entre 5 y 7 años y te gustaría ayudarles a que conozcan qué emociones están sintiendo, que aprendan a poner nombre a sus emociones, a diferenciar entre una emoción y otra y a regular las reacciones a estas emociones? Bueno, pues sigue mirando el vídeo porque en este vídeo te explico lo que he hecho en el primer trimestre de la extraescolar de inteligencia emocional con niños entre 5 y 7 años. No te lo pierdas. Bueno, vamos ya al material, las actividades que hemos estado haciendo. Bueno, este es el dado de las emociones, que es, bueno, uno de los que más les está gustando. eh, que, bueno, al principio empezamos usándolo solo para, pues bueno, para hablar de cuál es cada emoción, cuál creen que representa cada emoticono la emoción. Después vimos cómo expresamos normalmente cada emoción, cómo fijarnos en cómo se puede estar sintiendo otra persona según su expresión y ya un poco subiendo de nivel, digamos, en las actividades. Ya hemos hablado, tirábamos el dado y hemos hablado cuando uno de los alumnos tiraba el dado, tenía que decir cómo se sentía o, perdón, alguna ocasión en la que se haya sentido así. Así que, así ya para comenzar a trabajar, pues esa expresión de las emociones y asociar situaciones con emociones. Y también hemos comenzado ya con el uso de este dado a reflexionar sobre qué ha pasado para que nos sintamos así, tanto nosotros mismos como en vídeos, que he usado con ellos un vídeo de Disney. Hasta ahora usaremos más vídeos y ya en cuanto a los recursos que podéis usar en casa, cualquier dibujo animado, película que veáis con ellos, yo lo que siempre me gusta recomendar es hablar de emociones lo máximo posible y, bueno, pues preguntándole cómo se siente el protagonista, por qué se ha sentido así. Eso es lo que estamos trabajando sobre todo hasta ahora y, como digo, lo que veremos en las próximas semanas es, vale, se siente así. eh, Me acuerdo de Dumbo, que hemos visto un extracto de Dumbo. Dumbo, que lo atan varias personas y se pone a tirar a todo el mundo, al suelo, a los que le estaban atando. Entonces, ya veremos qué puede hacer en vez de pegar a los demás, sobre todo con para comenzar a trabajar esa habilidad de la regulación emocional. Y, como digo, cualquier excusa es buena, cualquier reunión familiar con amigos. Las terceras personas ayudan mucho al principio. El hablar de los dibujos animados puede ayudar a romper un poco el hielo, por si hay niños, niñas que bueno, son más reticentes a hablar de experiencias sobre emociones. Y, bueno, también aquí en este documento podéis ver este recurso que hemos usado, que son estas 6 emociones básicas. Bueno, en el dado, que no he hablado, son las 6 emociones básicas: la tristeza, alegría, ira, asco, sorpresa y miedo. Y aquí traje una mujer expresando esas 6 emociones, o un hombre expresando esas 6 emociones, y también actividades similares con los emoticonos, saber eh, combinar qué emoción es para cada cara, cómo se expresa. Y, bueno, hicimos también algún juego con estos papeles que llevé recortados, en el que dos personas jugamos por parejas y tenían que representar, tenían que mirar el papel y, sin que lo vieran los demás, tenían que expresar esa cara todos a la vez, y tenían que buscar quién era su pareja, o sea, quién estaba expresando esa misma emoción. Y una idea que, si lo queréis usar, a los niños al final les gusta mucho verse en su cara. Aquí están de esta mujer y aquí de este hombre. Al que quiera profundizar, tenga tiempo, que ya sé que requiere mucho y tienen sus deberes y todo, pero bueno, hacer, haceros fotos, la familia, de ellos mismos y vosotros los mayores, pues eso, de ellos o vosotros mismos expresando una emoción. Luego jugar, seguro que es probable que les guste jugar con ello. Y,
Y bueno, antes de terminar con el dado, para mí es importante también que como adultos les ayudemos. Yo suelo poner ejemplos también míos de mi vida, de cómo me he sentido en cierta situación. No es necesario, yo creo, al final que estemos todo el día hablando de cómo nos sentimos, pero sí que de vez en cuando creo que puede ser interesante para ellos que al final nos toman como ejemplo, vosotros a los padres y madres, a quien más os toman como ejemplo los niños, pues que les transmitáis cuando os habéis sentido así, les puede ayudar bueno, a ver el porqué de las emociones, por qué nos sentimos así y bueno, también les podemos hablar de contextos sobre las emociones adaptados a su edad y que creamos que necesitan saber porque al final, aunque cada vez expresan más y digamos que relacionan mejor emoción con situación, pero que le pongamos cada vez más ejemplos, yo creo que es importante y les ayudará. Y bueno, finalmente aquí este documento que también os envío es el próximo dado que usaremos. Este todavía no lo hemos usado para hablar de más emociones y ver, bueno, cuándo lo sentimos y cuándo sentimos estas emociones y también con este segundo bloque que trabajaremos cómo podemos gestionarlas, es decir, qué podemos hacer después de sentir esa emoción para que nos ayude a llevarnos mejor con los demás, a que no nos tengan que castigar en el colegio o en casa, donde sea, y que no nos sintamos mal. Eso es al final el objetivo que en la primera clase, ahora me viene se me olvida lo que hicimos en la primera clase que les conté, mi vida en forma de cuento y bueno, con la moraleja de que vean que antes no, por lo menos en mi caso, en mi vida no me hablaban de las emociones, en casa apenas se mencionaba cómo se sentían mis padres, mi familia y tampoco en el colegio los profesores, entonces era un poco que no conocía las emociones, lo exagero un poco diciendo que era el niño sin emociones y bueno, sobre todo conté el cuento para dejar un poco la moraleja de que es normal que sintamos las emociones, no podemos evitarlo, pero es lo que sí que podemos evitar y lo que sí que aprenderemos y conoceremos técnicas es qué hacer con esa emoción. Pues es normal que nos sintamos tristes, por ejemplo, si no quieren jugar con nosotros, es normal que sintamos ira si alguien nos rompe el juguete, pero lo importante y lo que eh, trabajaremos mucho en las próximas semanas y bueno, a lo largo de toda nuestra escolar, pero especialmente en las próximas semanas es qué podemos hacer después de sentir esa emoción pues eso, para no hacer daño a los demás y para mantener unas buenas relaciones con los demás. Así que aquí las próximas emociones, de vergüenza, amor, celos, el orgullo, el aburrimiento, la culpa, trabajaremos estas emociones y más con el dado y otros recursos. Y como digo, hemos usado y usaré vídeos bueno, de dibujos animados o también sí, de dibujos animados o películas que a ellos les ayuda, yo creo, de primeras a romper un poco el hielo y hablan digamos, con más ganas o se retraen menos que hablando de sí mismos. Pero bueno, en las clases que llevamos, lo bueno que es un grupo pequeño y que les da mucho tiempo o sea, tienen muchas oportunidades para expresarse y ya veo que van relacionando bien emoción con situación, que se fijan en cómo se sienten los demás, en que lo importante que es que expresar una emoción y decir cómo nos sentimos para que nos puedan ayudar en caso de la tristeza o en el miedo, por ejemplo. Entonces, bueno, ya contaban con estas habilidades, ya se les ve que manejan, pero sí que ya hemos podido distinguir un poco de una emoción de otra también, por ejemplo, la tristeza y el miedo, que a veces, dependiendo de qué situación, mezclaban un poco cuando sentían tristeza, enfado. Bueno, ya aclaré que el enfado tenemos que fijarnos un poco en cuál es nuestra reacción al enfado, qué nos dan ganas de hacer. Cuando estamos enfadados nos sale más gritar o pegar a otra persona, el instinto, mientras que en la tristeza nos sale un poco más pues retraernos
quedarnos solos. Pero bueno, cosas muy normales nos pasa a mí primero, también a los adultos, yo creo, el diferenciar también cuando nos sentimos de una manera u otra, no lo sabemos en todo momento, o sea que es normal, pero yo creo que ya veo que el hablar de estos temas les ayuda, les puede ir ayudando de cara al futuro, pues sobre todo eso, con ese objetivo, como digo, de cara al largo plazo, de su salud mental, de cara al futuro, que tengan más recursos personales, que se conozcan mejor y, y bueno, que las emociones les acerquen a los demás, viendo cómo se sienten los demás, transmitiendo cómo me siento yo, tengan más conexión, tanto entre ellos como de niños a mayores, como entre los niños. Y bueno, nada más, no os quiero entretener más. Estas son las actividades, recursos que hemos usado. Si, espero que algunos os puedan servir y si queréis continuar con estas actividades en casa, ánimo con ellos. Ya sé que tienen deberes, que muchas veces es difícil introducir estas dinámicas, pero bueno, yo creo que para mí, con que vayan sirviendo pequeñas cosas y, y comencemos a meter un poco más en nuestro vocabulario las emociones y comenzar a hablar un poco más de emociones, cómo nos sentimos, de preguntarnos entre todos, creo que les puede ir ayudando y bueno, como digo, continuaré cuando cambiemos de bloque. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y cualquier cosa me podéis decir por WhatsApp, por email y hasta la próxima. Adiós.